Empeora situación del exfiscal Moreno. Pierde rebaja de pena y se queda sin abogado. Rastrean traspaso de bienes de magistrados del Tribunal del Meta acusados de recibir sobornos. Habla sobreviviente de ataque de la Guardia Venezolana en suelo colombiano. Naciones Unidas entrega recomendaciones para reducir área cultivada de coca en Colombia. Decreto agilizará amnistía de guerrilleros de las FARC. Francia conmemora su independencia con Trump como invitado. Nairo Quintana revive en el Tour de Francia. Roger Federer rumbo a su octavo título en Wimbledon. Buenas noches. Se complica la situación del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Hoy perdió la posibilidad de reducir en un 50% la pena que enfrenta por los delitos de concusión y revelación de información extraoficial, debido a que denunció supuestas presiones contra su esposa Carolina Rico. Pero además, tras la audiencia de presentación de cargos, su abogado Francisco Bernate renunció al caso. Moreno asistió este viernes vía teleconferencia desde la cárcel La Picota a su primera audiencia desde que fue detenido por presuntamente recibir $10.000 por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El primero en tomar la palabra en la audiencia fue el director de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que hay pruebas contundentes contra Moreno. Usted recibió de Alejandro Lyons un sobre que contenía $10.000 de fondos oficiales americanos que habían sido fotografiados y serializados por la DEA para llevar a cabo un plan de entrega, quedando a la espera de una entrega adicional de $30.000 para el día siguiente, lo que no se realizó. Tras la imputación de la Fiscalía, Moreno pidió la palabra, aceptó cargos y pidió perdón. Pero soy suficientemente grandecito y no me estoy excusando de lo que hice. Estoy pidiendo perdón por mis actuaciones, por enlodar el nombre de la Fiscalía, por satanizar a las personas que en alguna vez confiaron en mí y me dieron la mano. Al declararse culpable, Moreno dijo que aceptaba los cargos debido a que estaba siendo presionado por la supuesta orden de captura contra su esposa, hecho que fue desmentido por la Fiscalía. Yo he manifestado que voy a aceptar cargos, lo he hecho públicamente incluso antes de no conocer los cargos, por una sencilla razón y quiero dejar la constancia: la presión indebida que he sentido en contra de mi señora esposa. Se me ha anunciado y hay un fiscal auxiliar de nombre Daniel que pavonea una orden de captura en contra de mi señora esposa. Ante las declaraciones de Moreno, el magistrado del caso declaró ilegal su aceptación de cargos, por lo que el exfiscal perdió su oportunidad para recibir una rebaja del 50% de la pena. Luis Gustavo Moreno lo dijo y ha reiterado cada vez que ha intervenido que ha sido víctima de infamias, que ha sido amenazado, que le dijeron que le iban a vincular penalmente a su esposa. Tal desconcierto causó las declaraciones de Moreno que su abogado Francisco Bernate dijo que no conocía estos hechos, por lo que renunció a defender al exfiscal al término de la diligencia. El proceso de Moreno pasará a la Corte Suprema de Justicia, instancia que definirá qué descuento recibe el exfiscal en caso de que decida volver a aceptar cargos. Y la Fiscalía inició las indagaciones para establecer si los 3 magistrados del Tribunal de Villavicencio que presuntamente recibieron 3.000 millones de pesos por parte de integrantes de grupos organizados del Departamento del Meta traspasaron sus bienes a nombre de terceros para evitar las acciones de extinción de dominio. La Fiscalía inició con el rastreo de los bienes de los 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio investigados por corrupción. Al respecto, los funcionarios judiciales reiteraron que sus cuentas bancarias no reflejan los supuestos dineros ilegales que reporta la Fiscalía. No ha incrementado absolutamente. Ustedes podrán, cuando escuchen las explicaciones que vamos a dar, cómo es que ese patrimonio se explica de manera más que suficiente a la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados habrían recibido dinero por parte de Smith Bayardo Parra, alias Mano Picha, y su esposa Marbeli Sofía Jiménez, condenados ambos por homicidio. Los pagos habrían sido inicialmente de 150 millones de pesos, sin embargo, Mano Picha y varios narcotraficantes habrían subido la oferta a los magistrados ofreciendo 3.000 millones de pesos para recibir beneficios judiciales. Se le pagaron 3.000 millones de pesos al señor Acías Vargas y que celebraron una fiesta en una finca. Él sí fue específico diciéndome la cifra exacta, diciéndome que si pagaron un dinero, él sí lo manifestó. En la audiencia de este viernes, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para los magistrados.
Y en Medellín, la exauditora general Laura Marulanda no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por su presunta responsabilidad en irregularidades por el no cobro de cirugías en el Hospital La María de Medellín. En la audiencia de formulación e imputación de cargos a Laura Marulanda Tobón, exauditora general de la Nación y hermana del exgerente del Hospital La María, no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía de peculado por apropiación. En el proceso judicial por cirugías estéticas en el Hospital Público La María también son investigadas una prima de Laura Marulanda. Se trata de Joana Bedoya, quien no se allanó al cargo de peculado por apropiación, y María Eugenia Callejas, ingeniera de sistemas de la institución de salud, a quien se le imputó el delito de peculado por apropiación y el de falsedad material en documento público, quien tampoco aceptó los cargos. Ambas se realizaron cirugías plásticas a precios muy inferiores de las tarifas oficiales. El detrimento patrimonial generado por las 3 cirugías estéticas que se practicó Laura Marulanda, una lipoabdominoplastia, una liposucción glútea con injertos y el cambio de implantes mamarios en el Hospital La María, asciende a 2.189.063 pesos, según las pruebas de la Fiscalía. Fueron dejados de cobrar por la autorización dolosa que dispuso Roberto Luis Escu, coordinador financiero del hospital para la época, tal como lo declaró la auxiliar de facturación Ana Isabel Echeverri Zapata, en el sentido de que la paciente fue identificada como hermana del gerente y solo se le debía cobrar el derecho de sala y materiales gastados. A las 3 procesadas no se les impuso medida de aseguramiento. Según la ley, el delito de peculado por apropiación en Colombia tiene penas entre 64 y 180 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas. CMI conversó con el sobreviviente del ataque de la Guardia Venezolana en la zona de frontera y que dejó un muerto. Dijo que estaban en territorio colombiano cuando les dispararon. Gelar Barreto relató hoy para CMI cómo sucedieron los hechos donde 2 miembros del ejército venezolano llegaron disparando indiscriminadamente a él y a su compañero Libardo Fuentes, a quien asesinaron cuando estaban dentro del río en su labor cotidiana. Vamos a iniciar labores cuando aparecieron 2 soldados venezolanos. Sin mediar palabra, me dispararon. Gracias a Dios no me hirieron, ¿sí? Pero el señor Libardo no contó con la misma suerte porque un soldado se le acercó a la máquina y a menos de 3 metros le hizo 3 disparos, cegándole la vida. Un superior del ejército le reclamó al sargento segundo Artigas por lo sucedido. Regañaron al hombre por lo que había hecho, ¿sí? Hablaron entre ellos y que tenían que volver al lugar del hecho, ¿sí? Me montaron en una camioneta Toyota cabinada, vidrios oscuros, y veníamos hacia el sitio del hecho, pero la camioneta, gracias a Dios, se enterró, quedó bloqueada. Entonces, en ese instante, cuando ellos me dicen que me bajen, que van a tratar de sacar la camioneta, apareció el señor cónsul de Colombia, y entonces él me dijo, ¿usted es el señor que llevan detenido? Sí. Bueno, gracias a Dios que lo encuentro. Este mapa de catastro minero de nuestro país señala en la parte blanca donde ocurrió el ataque es territorio colombiano, zona que conoce perfectamente Gelar. La Cancillería colombiana envió una comisión especializada para conocer en detalle de los hechos. El informe será presentado en las próximas horas al gobierno venezolano para que tome cartas en el asunto. Naciones Unidas hizo 3 recomendaciones al Estado colombiano para enfrentar el crecimiento del narcotráfico. Tras confirmar que el cultivo de hoja de coca creció un 52% en 2016 y el potencial de producción de cocaína pasó de 646.000 a 866.000 toneladas. Las hectáreas cultivadas con coca pasaron de 96.000 en 2015 a 146.000 en 2016, lo que representa un incremento del 52%. El potencial de producción de cocaína pasó de 646.000 a 886.000 toneladas. La ONU formuló 3 recomendaciones. Una boyante economía ilegal es un obstáculo para el desarrollo y para la construcción de paz. Mayor control al tránsito de los químicos usados para procesar la coca. Los precursores químicos llegan a los territorios desde las grandes ciudades en Colombia y desde el exterior. Su volumen equivale a 10.000 tractomulas cargadas con sustancias químicas
que atraviesan el país impunemente. Fortalecer el sistema judicial. La capacidad de investigación y judicialización en lavado de activos todavía es limitada y las sentencias no son suficientemente severas. El vicepresidente de la República es el encargado de liderar la estrategia contra el narcotráfico. Que nadie se llame engaño porque no estamos ni suspendiendo, ni alterando, ni interrumpiendo las competencias y las capacidades que nuestra fuerza pública, que muy exitosamente empleó contra otras amenazas, hoy ya sin conflicto con las FARC, las emplee contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos con mayor porcentaje de cultivos ilícitos. A propósito de este informe de Naciones Unidas que revela un aumento del 52% en las hectáreas de cultivos de coca, CMI conoció que en lo que va corrido de este año, la Policía Antinarcóticos ha incautado 64.745 kilos de hoja de coca. El informe de la ONU reveló que las hectáreas de cultivos de coca pasaron de 96.000 en 2015 a 146.000 en 2016. CMI conoció que la Policía Antinarcóticos ha incautado más de 64.000 kilos de hoja de coca. Además, en materia de erradicación, en lo que va corrido del año han desplantado más de 20.000 hectáreas de esta plantación ilícita, lo cual representa casi el 7% del total de los cultivos ilícitos del país. Sin embargo, para el mismo periodo del 2016, la policía había erradicado más de 11.000 hectáreas de hoja de coca, casi el 50% menos de lo que va corrido de este año. La política habla de sustituir y si no se sustituye se hace erradicación forzosa. Pero la política real, el gran esfuerzo es la sustitución. Pero la sustitución viene acompañada de eso, de un cambio de cultura que hasta hoy ha sido ilegal para volverla lícita. Que el cultivador, para no mencionar quién es, porque aquí hay de todo un poco, que está metido en esta actividad y que hoy dice tener que hacerlo porque no tiene otra posibilidad, pues la tenga, como efectivamente está planteado dentro de lo que hace la Alta Consejería para el Posconflicto. Por otro lado, el Gobierno Nacional ha dicho que la meta de erradicación de hoja de coca para este año son 50.000 hectáreas, lo que quiere decir que a la fecha va al 41% de la erradicación. Los departamentos donde más se ha erradicado hoja de coca son Nariño, Meta, Guaviare, Caquetá y Cauca. Cabe resaltar que esta semana el vicepresidente general de la República, el general Óscar Naranjo, anunció que la vicepresidencia coordinará la estrategia para sustituir y erradicar este año 100.000 hectáreas. El ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció que la próxima semana se expedirá un decreto para dar celeridad a los trámites de amnistía e indultos. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reveló que 1.700 guerrilleros ya han recobrado la libertad gracias a la justicia para la paz. Frente a las observaciones que hizo la ONU sobre la demora en el trámite de amnistías e indultos a miembros de las FARC, el ministro de Justicia afirmó que se expedirá un decreto para resolver los obstáculos que se están presentando sobre ese tema. Se va a proferir un decreto que es el fruto de este trabajo, que supera obstáculos y trabas que se estaban interponiendo en la materialización de las libertades. Jaramillo afirmó que los jueces deben tramitar con celeridad esas amnistías y despejar los temores que existan sobre eventuales investigaciones. Esa responsabilidad la asumimos nosotros, la asumo yo, porque nosotros tenemos un listado de las personas que han sido acreditadas por la oficina del comisionado de paz, con mi firma, después de un proceso de revisión de cada nombre por un comité interinstitucional donde está la Fiscalía y están las agencias de inteligencia. De manera que ese tema de la pertenencia lo resolvemos nosotros para los que están en los listados de las FARC. Sin embargo, desde el Consejo Superior de la Judicatura afirmaron que sí se deben revisar con lupa los casos. Una decisión judicial tiene que tener un estudio y por eso los jueces tienen unos términos, tienen que estudiar el expediente, como quiera que también ha encontrado que no todos los delitos de las personas que vienen remitidos en estos listados son relacionados con el conflicto. El gobierno indicó que de un listado de 2.700 guerrilleros ya han salido libres 1.700. El Ejército Nacional instaló la primera brigada que buscará trabajar en el posconflicto en las zonas más afectadas en el pasado por la acción de la guerrilla.
Con 900 soldados del ejército colombiano fue activada la Brigada de Apoyo de Acción Integral que trabajará en el posconflicto en las zonas más afectadas por la guerra entre las Fuerzas Armadas y las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Estas unidades se especializarán en la construcción de vías, puentes y la reactivación económica de las zonas afectadas por el conflicto armado. Ellos van a estar desarrollando una serie de jornadas, obras, campañas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, las jornadas de apoyo al desarrollo, que se trata de llevar la interinstitucionalidad, la oferta estatal a las comunidades. Jornadas de Juega por la Vida, para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se dediquen al deporte, lo cual seguramente los alejará de los diferentes problemas que aquejan hoy en día a la juventud. Según el comandante de Acción Integral del Ejército, esta brigada cumplirá una labor revolucionaria dentro de las Fuerzas Armadas. Uno de sus principales trabajos será fortalecer la autoridad civil local en cada comunidad. En total, hoy en día tenemos 2.750 hombres y mujeres del Ejército dedicados a lo social. Esto realmente hace que seamos un ejército de futuro, un ejército revolucionario en temas sociales. Apoyo de la defensa a la autoridad civil. Esto va a ser un manual que van a tener alcaldes, gobernadores, comunidades, presidentes de las juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, y lo van a tener como documento de consulta para entender cómo el ejército se puede articular al trabajo de ellos. Las primeras misiones de este nuevo grupo de soldados por la paz estará enfocada en Toribío, Corinto, Caloto y las zonas más afectadas por el conflicto en el suroccidente colombiano. Aunque el gobierno asegura que los homicidios a líderes sindicales se han reducido en un 51%, las asociaciones sindicales sostienen que van 8 asesinatos en los últimos 40 días y que las amenazas siguen en aumento. Ministerio de Trabajo y gremios no se ponen de acuerdo en cuanto a la cifra de homicidios a líderes sindicales durante 2017. Según el gobierno, este delito se redujo en un 51% entre 2010 y 2016 y se han presentado 8 asesinatos en lo corrido del presente año. No tenemos todavía reporte de investigaciones, pues digamos que los hechos pasaron relativamente hace poco y ustedes saben que el proceso de investigación siempre en la primera etapa tal vez es la etapa más densa de toda la investigación, pero es importante recordar que no habían solicitado medida de protección y eso le indica a uno que no había una percepción de ellos mismos de que pudieran estar en riesgo por su actividad sindical. Según el Ministerio de Trabajo, 8 sindicalistas habrían sido asesinados durante lo ocurrido de este año. Sin embargo, los gremios sostienen que la cifra es de 10, 6 de ellos en los últimos 40 días. En contraste, los gremios aseguran que las cifras de homicidios y amenazas van en aumento. Las agresiones se habrían incrementado probablemente debido a las movilizaciones y protestas que se han desarrollado durante el primer semestre de 2017. No es cierto porque hay un subregistro, porque nosotros llevamos solamente en este semestre 10 asesinados, se ha incrementado el número de amenazas en más del 50%, 158 amenazas el año anterior y por eso en medio de una impunidad del 100% tenemos un caso muy crítico que durante el paro del magisterio de los estatales hubo 4 educadores asesinados. Actualmente más de 440 líderes sindicales cuentan con esquemas de protección, en lo cual el gobierno está invirtiendo 53.000 millones de pesos al año. Integrantes del sector ganadero son las principales víctimas de atentados y amenazas. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. Los esperamos a las 8:30 con la información internacional. Ya nos vemos. Feliz noche.